Lince TV, Política y Noticias. Desde Podemos han criticado con fuerza el hecho de que España destine gasto militar, que tenga gasto en defensa, cuando en realidad España debería de gastar bastante más en defensa, como vamos a ver. Pero es que además han tenido la osadía de haber criticado al rey por defender al ejército. Según ellos, los ejércitos no son necesarios a día de hoy, a pesar de que medio mundo se está armando, como es el caso de Japón, de Estados Unidos, etcétera, y más a raíz de los recientes conflictos. Y en el caso de España, donde tenemos a un país vecino que reivindica que Ceuta, Melilla y las aguas canarias son de ellos, pues con más razón deberíamos de tener un ejército competente y preparado para poder defenderse. Hablaremos de Marruecos al final, pero primero vamos a ver qué es lo que han dicho desde Podemos. Primero vamos a ver una nota de Libertad Digital y después las declaraciones de Josefine, que serán rebatidas con datos de por qué el ejército español no atraviesa su mejor momento. Y esto no es una crítica a los militares españoles, que son de los mejores del mundo, los más bravos, sino de los distintos gobiernos que hemos tenido que han descuidado el gasto en defensa, maltratando a nuestros militares y no teniéndolos convenientemente equipados. Podemos exige a Sánchez una censura oficial al rey por defender al ejército y su inversión en la Pascua Militar. El argumento ha sido registrado en el Congreso para forzar al gobierno de Sánchez a tener que dar una respuesta igualmente oficial y por escrito. Bueno, el rey es el jefe de Estado, con lo cual el rey cumple sus funciones cuando se pone del lado del ejército. El rey no ha hecho nada malo más allá que hacer su trabajo. Con lo cual, que estos lo critiquen, pues lo que demuestra es que están en contra de los intereses de España y en contra de la seguridad del país. A nadie se le ocurre decir que hay que quitar las puertas en las casas. Todo el mundo tiene puertas en casa, cerraduras en casa, algunos tienen también alarmas, cámaras. ¿Por qué no son capaces de extrapolar eso a nivel de país? Quiero decir, a ver, el hecho de que hasta ahora no haya hecho falta emplear el ejército no implica que el ejército no sea necesario. De hecho, si no ha hecho falta emplearlo es porque tenemos un ejército competente, o lo hemos tenido hasta ahora, que cumple con su labor de disuasión. Y así ha de seguir siendo. Si tú quieres la paz, prepárate para la guerra. Podemos quiere usar la defensa del ejército por parte del rey en su discurso de la Pascua Militar para forzar un nuevo choque entre Moncloa y Zarzuela. El partido de Yone Belarra e Irene Montero asegura que defender una mejora de material militar del ejército español es una declaración política que rompe la obligación de neutralidad del monarca y exigen a Pedro Sánchez que abronque oficialmente a Felipe VI. Pues precisamente yo diría que lo que hay que hacer es invertir el dinero del ministerio de Irene Montero e invertir el dinero del ministerio de Yone Belarra en poder modernizar a nuestro ejército y que pueda estar equipado como corresponde. El argumento ha sido ya registrado oficialmente. El pasado día 6 de enero, Su Majestad, el rey don Felipe VI, presidió, como es habitual, el acto principal de la celebración de la Pascua Militar. Durante su discurso, entre otros temas de actualidad relacionados con la actividad de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, el jefe de Estado calificó la invasión de Rusia sobre Ucrania de injustificable, ilegal y brutal, para asegurar seguidamente que esta invasión ha hecho evidente la importancia de invertir en defensa y mejorar las capacidades y medios con los que cuentan las Fuerzas Armadas. Y esto es correcto y esto es verdad. Hay que recordar que la Pascua Militar es un acto al que acude el rey en su condición de cabeza de las Fuerzas Armadas y que nació en la época de Carlos III. No ya es el tema de las Fuerzas Armadas, es que el rey Felipe VI es el jefe de Estado. El jefe de Estado no es Pedro Sánchez. Nosotros lo llamamos presidente, pero realmente Pedro Sánchez lo que sería es un primer ministro. Otra cosa es que en España se llame presidente, pero Sánchez no es el jefe de Estado. El jefe de Estado es el rey Felipe VI. Sánchez es el jefe del Ejecutivo. Punto y se acabó. Con lo cual es perfectamente entendible que el rey sea quien tenga que representar a España en estos asuntos en su condición de jefe de Estado. El redactado de la formación morada señala que, en concreto, el rey Felipe VI manifestó que entre los desafíos a los que nos enfrentamos los europeos, la guerra de Ucrania ha hecho evidente la importancia de invertir en defensa, y puso de manifiesto además la necesidad de los ejércitos y la armada de contar con los recursos necesarios que garanticen una formación de máxima calidad. Yo creo que los podemitas desconocen la realidad. Ellos, en lugar de dotar a la policía de medios para luchar contra la violencia que se da dentro de los hogares, la violencia doméstica, lo que hacen es hacer chochocharlas y chocolatadas contra el patriarcado. Y esto es igual, ellos critican
la crudeza con la que Marruecos reprende a los saharauis, pero luego niegan la importancia a los ejércitos. Es un absurdo, ¿no? Queda todo en brindis al sol y en declaraciones de intenciones. Y ahora vamos a ver un dato importante de cómo se gasta el dinero español antes de ver lo que ha dicho Josefine. Bueno, aquí tendríamos ajustado a la inflación, pues la cantidad que se destina a cada partida. Bueno, tenemos aquí las pensiones, la deuda pública, las transferencias a otras administraciones, partidas de desempleo, y defensa es una de las menores. Y si esto lo cambiamos al porcentaje sobre el total, aquí comprobamos que es que la cantidad que se destina a defensa es ínfima, del 2,73 en un año en el que se ha debido de ampliar, porque es que otros años ha sido menor. Comparadlo con otras partidas presupuestarias, es que es mínimo. Es mínimo lo que se destina a defensa. Es mínimo y además es que es de los más bajos. Bueno, luego lo veremos. No adelantemos acontecimientos. Pero mirad, es que resulta que España se mantiene como el segundo país de la OTAN que menos invierte en defensa. Las previsiones de Alianza para 2022 apuntan a que destinará el 1,01 del PIB. Solo Luxemburgo gastará menos. Y ahora comparadme el PIB de España con el de Luxemburgo. Es que no tiene ningún tipo de sentido. Veremos más datos del malestar de esto, pero primero vamos a escuchar las declaraciones de Josefine. Por otra parte, me parece importante hablar de los presupuestos generales del Estado para 2023. Lo primero que nos tiene que llamar la atención es que el gasto militar no es equivalente al presupuesto del Ministerio de Defensa, sino que el total se encuentra disperso en diferentes partidas. De manera que el presupuesto destinado al Ministerio de Defensa resulta que es la mitad del gasto total militar, que se estima que el coste es unos 27.617 millones de euros. Aquí hay que aclarar una cosa, lo que Josefine no está diciendo y lo está ocultando a conveniencia es que en ese gasto que ella dice van también las pensiones de los militares jubilados, cuando en otros ministerios eso no ocurre, ¿vale? Que es que no debería de estar eso desglosado dentro del gasto en defensa, debería estar desglosado en el pago de las pensiones, es decir, cuando veíamos antes esto, la gráfica con el gasto, esa parte que se engloba dentro de defensa debería de estar en pensiones, ¿vale? Porque es que, de hecho, España gasta menos aún, si tenemos en cuenta lo que os acabo de comentar. Es decir, cada día el Estado español está pagando 75 millones diarios en el ejército. Para que nos hagamos una idea, 627 euros per cápita. Y diréis, bueno, pero es que Ucrania está en guerra y pues claro. Bueno, el crecimiento del gasto militar no es algo reciente, sino que lleva ya dándose unos años. Los objetivos del milenio es algo que se puso en marcha a principios del 2000 y que plantean una serie de objetivos en diversas áreas para 2023. Muy bien, pues ella dice que no haría falta. Vamos a ver ahora si hace falta o no hace falta. España no enviará los tanques Leopard a Ucrania porque su estado es lamentable. La ministra de Defensa, Margarita Robles, descarta que recurrir a los carros de combate porque suponen un riesgo para las personas. Es decir, que están en tan mal estado que usarlos podría ponerte en peligro. Un piloto militar español denuncia el mal estado de los helicópteros y sus consecuencias mortales. El GEMAZ admite el mal estado del ejército español. Hay unidades obsoletas, hay unidades que no se pueden desplegar porque se han quedado tan obsoletas que no se pueden utilizar, lamenta. Pero esto no lo entenderá alguien de Podemos porque ellos piensan que con decir que la guerra te parece mal, la guerra desaparece, cuando la realidad es que en el mundo hay cosas malas, cosas que no nos gustan y no por negar que existan van a desaparecer. Hay que afrontar las cosas como son. Y el ejército no se encuentra en su mejor momento y hay que destinar más. Y ahora vamos a hacer una comparativa con el país vecino que recuerdo que se está rearmando y que además tiene reivindicaciones soberanistas sobre Ceuta, Melilla y las aguas Canarias. F-35 versus Eurofighter. ¿Por qué el nuevo caza de Marruecos es superior al de España? Las relaciones del triángulo Marruecos, Israel y Estados Unidos pueden significar mucho para la Real Fuerza Aérea del país africano gracias al acceso al F-35. El nuevo estatus diplomático de Marruecos con Israel ha desbloqueado la adquisición de uno de los aviones militares más avanzados del momento, el caza Lockheed Martin F-35. De construcción estadounidense, esta aeronave de quinta generación se mide con el europeo Eurofighter, en el que España tiene un papel fundamental como socio del proyecto. Tanto el F-35 como el Eurofighter son las aeronaves de quinta generación,
casi quinta para algunos analistas en el caso del europeo, o sea que el europeo ni siquiera sería de quinta generación, más avanzadas con especial empeño en la guerra electrónica con vistas a la modernización de las aeronaves militares. Y por cierto, tanto que critican el gasto militar, en el caso de España, con el porcentaje que supone, decir que Marruecos invierte el 10,49% de su gasto público en modernizar su ejército, una cifra muy superior a la de España. Pero es que además resulta que Marruecos pretende instalar misiles en Tánger y en Ador. Esta nota es vieja, ya los ha instalado. Y decir que Tánger y en Ador a lo que apunta no es hacia Argelia. A lo que apunta Tánger y en Ador, y se puede ver en cualquier mapa, es a Ceuta y a Melilla. A Ceuta y a Melilla. O sea que mirad, en un contexto en el que todo el mundo se está armando, y especialmente un país que hace frontera con España se está rearmando, los podemitas pretenden que se reduzca o se elimine el gasto en defensa. De hecho, también Sánchez dijo que no entendía para qué servía el Ministerio de Defensa y que por él, si por él fuera, lo cerraría. Con lo cual, claramente en un contexto en el que todo el mundo se arma, España debería de suplir las carencias del ejército español.